Ya. Buenas noches, licenciado Canasa. Nosotros somos el grupo Konichiwa y le vamos a hablar acerca del libro Graphic Design de New Basics, que significa diseño gráfico y los conceptos básicos. Este libro está escrito por Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips. Mi nombre es Paula de Carvalho y yo les voy a hablar acerca de los siguientes temas que verán en la presentación. El capítulo Back to the Bauhaus, que viene siendo De vuelta a la Bauhaus, es un capítulo que habla acerca de la influencia de esta escuela, que es una escuela de diseño alemana que fue fundada en 1919. Esta escuela revolucionó el mundo del arte y del diseño. Es muy importante y muy clave saber acerca de la historia de esta para nosotros los diseñadores, ya que profundiza los principios como la unión, la funcionalidad, la estética, la simplicidad y el uso de formas geométricas. También en este capítulo se analizan principios influidos más que nada al diseño gráfico moderno y son relevantes hasta el día de hoy tomados en cuenta. Luego está Beyond the Basics, que en este capítulo habla acerca de distintas técnicas que se exploran y también de conceptos avanzados que van más allá de los fundamentos del diseño gráfico. Se discuten temas como la teoría del color avanzado, lo que es las diferentes tipografías, lo que explican o expresan esta tipografía experimental, el uso de tecnologías de manera digital. También algo muy importante es que enfatiza la importancia de la experimentación y la creatividad en el proceso de un diseñador al realizar su trabajo. Explora nuevas formas de expresión visual y también incita a aplicar estos para que los diseños, aparte de creativos, sean efectivos, basándonos en los principios en general del diseño. Luego está el Funstorming. Les voy a hablar acerca de lo que significa esta palabra. Esta palabra, el Funstorming, es una palabra utilizada para escribir un proceso creativo de generación de formas y conceptos visuales a través de la experimentación y la iteración. ¿Qué es la iteración? Es un proceso por el cual se repite varias veces pasos o acciones para acercarse a un resultado. En el caso del diseño, se aplica esto, uno tiene un diseño principal, lo repite y lo repite y lo repite varias veces. Cada vez que se repite, se van puliendo los detalles, se van modificando, se van refinando hasta llegar a la versión que tanto se requiere. En el Funstorming, aparte de la experimentación, aconseja que se puedan aplicar distintas técnicas como el dibujo libre, el collage y sobre todo la manipulación digital, ya que hoy en día todo es digital. Un dibujo, gracias al uso de herramientas, puede ser modificado, ampliado o mejorado en su totalidad. Muchas gracias, le paso la palabra a mi compañera. Buenas noches, yo soy Angulo Birguet Carla Daniela y voy a empezar con lo que serían los fundamentos del diseño gráfico, que es un capítulo igual del libro. Y vamos a empezar entonces con lo que serían los elementos principales del diseño gráfico. Como lo detalla en el libro, los primeros elementos serían lo que es el punto, la línea y el plano. Básicamente, algo que dijo Vasily Kandinsky una vez fue que una línea es el trazo realizado por un punto en movimiento. Es creada a través del movimiento, específicamente mediante la destrucción del reposo intenso y contenido del punto. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería el punto, la línea y el plano en sus diferentes formas. Básicamente ya lo explicó antes Vasily Kandinsky, la línea es una sucesión de puntos infinitos y el plano es la conexión de las mismas líneas. Y estos tres elementos son los que se ocupa para
Estos tres elementos son los que se ocupan para lo que sería el diseño gráfico. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí, sería ritmo y balance. Este sería otro elemento, otros elementos que se utilizan mucho y que serían los básicos que uno tendría que empezar a manejar cuando se habla de diseño gráfico. Algo que dijo Sergei Fortovsky es que presta mucha atención a la variedad de formas y tamaños y coloca los objetos de manera que las líneas y los bordes creen un ritmo que guíe el ojo del espectador alrededor de la imagen y hacia el punto focal. Siguiente, por favor. Algo que tiene mucho que ver con el ritmo y el movimiento sería el equilibrio. Esta es una de las cosas más difíciles que a veces se vuelven más difíciles de alcanzar por los diseñadores, que es que para que exista un ritmo y un movimiento adecuado tiene que existir lo que es el equilibrio. Siguiente, por favor. Un elemento principal del equilibrio suele ser la simetría y la asimetría. Ahora, la simetría es el hecho de que la imagen se repita en cualquiera de los ejes existentes. Como se puede ver en la imagen, tenemos simetría total y simetría parcial en la segunda imagen. Luego tenemos lo que es la asimetría, que vendría a ser totalmente lo contrario. No hay repetición sobre ningún tipo de eje. Siguiente, por favor. El ritmo y el tiempo. Se puede ver en esta imagen cómo se juega con los elementos para que exista una ilusión a ritmo, una ilusión a movimiento y a tiempo que a pesar de ser imágenes estáticas nos pueden llevar a cierto punto, nos llevan de un punto a otro. Repetición y cambio. Aquí podemos ver otro elemento que puede hacer que visualmente nosotros veamos un movimiento y lo que sería la repetición y el cambio. Y es que ocupamos los mismos elementos, pero al variar ya sea de tono o cambiar la posición de este mismo elemento, podemos llevar la imagen o direccionar la imagen a cierto punto focalizado. Siguiente, por favor. La escala. Este sería otro subtítulo del libro en el cual nos empieza a explicar cómo se maneja la escala en los diferentes ámbitos del diseño gráfico. Siguiente, por favor. Ok. La escala podemos dar una definición objetiva de lo que es la escala y una definición subjetiva. En el diseño gráfico, en el ámbito del diseño en general, se manejan los dos temas. Lo que sería la definición objetiva es cuando se refiere a dimensiones literales de un objeto físico. Como ejemplo podemos ver la reducción o la escala natural 1:1 o en ampliación, pero son medidas literales exactas de un objeto. Luego tenemos lo que es la definición subjetiva de la escala, lo cual nos indica que un objeto puede ser más grande o más pequeño en relación a un cuerpo humano, pero no habla específicamente de medidas literales. Siguiente, por favor. Contexto y contraste de la escala. La escala puede depender del contexto. Muchas veces podemos ver en la primera imagen y en la segunda imagen el contraste de estas dos. En la primera imagen podemos ver un punto blanco muy pequeño, lo que nos insinúa que su papel en este trabajo o en este diseño es minimizarlo. Por ende, en la imagen de la derecha podemos ver un punto negro enorme, lo cual maximiza su tema dentro de este diseño. Luego tenemos los desafíos y la sensibilidad de la escala. En el libro, los autores nos explican que el tener la sensibilidad con la escala puede ser un tema muy difícil para los diseñadores porque a veces cuando empezamos a crear cosas digitalmente y luego las imprimimos o las hacemos plotear o las pasamos allá al tamaño real, podemos ver que tal vez nuestros elementos no están como estaban en nuestra cabeza o como estaban en internet, digamos. Entonces, al pasarlo esto a la vida real, la práctica es la que nos va a llevar a poder ocupar esto de manera correcta. Siguiente, por favor. Escala y distorsión. Ahora, aquí podemos ver en estas dos imágenes la correcta proporción para una escala. Podemos ver que a veces, tratando de escalar imágenes, podemos cometer el error de escalar horizontalmente o verticalmente una imagen y esto hace que se distorsione.
Luego tenemos las familias tipográficas y la escala. Pasa de la misma manera como en los objetos o imágenes. Si podemos estirar o escalar horizontalmente o verticalmente nuestra tipografía, vamos a llegar a obtener una deformación en la misma y habría que aprender a jugar con eso. Siguiente, por favor. Textura. Ahora sí vamos a... aquí una frase que dice, si tocas algo, probablemente alguien lo sienta. Si sientes algo, probablemente alguien sea tocado. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que sería la armonía y el contraste textural en un texto. Lo mismo con los ejercicios tipográficos. Se puede ver cómo la textura de unas letras sobre otras hacen que exista contraste y más variación. Luego tenemos la textura alfabética, que en el libro muestran cómo varios artistas intentaron hacer tipografías con cosas que se podían tocar y dar mayor diversidad a estas letras. Eso sería todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Lady Cruz Miranda. Los principios de organización visual. Este capítulo explica cómo organizar elementos visuales de manera efectiva y se enfoca en lo que es el equilibrio, la proporción, el ritmo y la unidad para poder crear composiciones visuales coherentes y atractivas. El principio de Gestalt. Aquí se describen lo que son los principios de la psicología de Gestalt aplicados al diseño gráfico, como la proximidad, la similitud, la continuidad, el cierre y la figura de fondo, que ayudan a los diseñadores a comprender cómo las personas perciben y organizan los elementos visuales. El enmarcado. En este capítulo trata sobre cómo el contexto y los bordes de un diseño afectan la percepción y la interpretación del contenido. El encuadre puede dirigir la atención y crear un sentido de contenido dentro de los límites. Siguiente, por favor. La jerarquía. La jerarquía se centra en la organización de la información en niveles de importancia, utilizando lo que es el tamaño, el color y el contraste, y la posición para guiar al espectador a través del diseño de manera clara y efectiva. Las capas. En este capítulo se discute lo que es el uso de capas para organizar y estructurar lo que es el contenido visual. Las capas permiten superponer información y crear profundidad, así facilitando la comprensión de elementos complejos en un diseño. Transparencia. La transparencia son los principios de la psicología de Gestalt aplicados al diseño gráfico. Se refiere al uso de elementos semitransparentes para crear efectos visuales interesantes, permitiendo ver a través de ciertos elementos y creando una sensación de profundidad y complejidad. La modularidad. Esta implica en dividir lo que es un diseño en unidades o módulos más pequeños y más manejables. Esto permite una mayor flexibilidad y consistencia en el diseño, así facilitando su adaptación y actualización. Buenas tardes, mi nombre es Daimu Fujita y yo le voy a explicar sobre conceptos avanzados y aplicaciones. Siguiente, por favor. La grilla. Una grilla es una red de líneas que puede ser horizontal, vertical, irregular o circular. En el diseño, las grillas alinean elementos, crean estructuras y organizan espacio blanco. En términos simples, una grilla es una estructura de líneas horizontales y verticales que se utilizan para dividir el espacio en secciones. En el diseño web, las selecciones a la grilla se utilizan para colocar elementos de contenido como imágenes, texto y botones. Son esenciales en la organización y interfaces de software, promoviendo flexibilidad y organización. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos algunos ejemplos, tipos de grillas, que serían la grilla modular, la grilla de columnas y grilla asimétrica. Siguiente, por favor. El patrón. Un patrón es una estructura repetitiva que organiza elementos de manera coherente y predecible. Los patrones pueden ser visuales como motivos gráficos o texturas o estructurales como grillas que alinean contenido en un diseño. Sirven para crear consistencia, mejorar la estética y guiar la atención del usuario. Siguiente, por favor. Como tipo de patrón tenemos patrón repetitivo, patrón de alternancia y patrón de trama. Siguiente, por favor. Los diagramas son diseños geométricos que se realizan con el objetivo de representar gráficamente ideas, procesos, soluciones, mecanismos o fenómenos para facilitar su comprensión. Siguiente, por favor. Como tipo de diagrama tenemos diagrama de flujo, diagrama de Venn y diagrama de Gantt. Siguiente, por favor. Tiempo y el movimiento. El tiempo y el movimiento son fundamentales en el diseño. Representan cambios en el espacio y tiempo presentes en imágenes estéticas y animaciones. Los gráficos en movimiento usan principios de composición y animación. La animación implica cambios visibles útiles para textos en la web, como ejemplo. Los diseñadores deben considerar cómo los elementos interactúan y cambian. Siguiente, por favor. Reglas y aleatoriedad. En el diseño las reglas proporcionan estructuras y directrices como las hojas de estilo CSS que ajustan la apariencia de documentos. La aleatoriedad se integra para generar resultados únicos e inesperados. Ejemplos históricos como Moholy-Nagy y Sol LeWitt muestran cómo las instrucciones simples pueden producir complejas obras visuales, combinando orden y creatividad. Gracias. Bueno, como se puede ver, este libro es una herramienta valiosa tanto para estudiantes como para profesionales del diseño gráfico que buscan fortalecer y expandir sus habilidades y conocimientos en el ámbito del diseño. También es importante recalcar que en este libro no solo, aparte de hablar de teoría y principios, nos muestran muchas imágenes de trabajo y de ejemplos, los cuales son fáciles de procesar, de entender y captar. Entonces, como grupo llegamos a la conclusión de que este libro es uno de los que todo estudiante o diseñador como tal debería tener o leer en algún momento de su carrera o de su estudio, porque nos va tanto a ilustrar como a ayudar a recordar los principios que todos tenemos que tomar en cuenta en el momento del proceso de nuestro trabajo. Muchas gracias.